Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio de 1 Samuel, capítulo 14, un libro verdaderamente histórico que nos remonta a nuestra actualidad, donde tenemos que pelear la buena batalla que el Señor nos ha dado. Resumiendo el día de ayer, el capítulo 13, recordemos que Saúl era el rey, tenía su hijo Jonatán, y Jonatán llega por decisión propia, ataca a las guarniciones de los filisteos. Había una guerra entre los filisteos que tenían dominado al pueblo de Israel. Y en esta guerra, Jonatán ataca una de las guarniciones, recordando que la guarnición era un grupo de soldados de los enemigos que resguardaban algún lugar. Este lugar era probablemente el lugar donde estaban acampando todos los guerreros filisteos. Llega ahí Jonatán, el pueblo se da cuenta, vence Jonatán a los filisteos y Saúl, como el rey, se adjudica esa victoria. El pueblo alaba a Saúl, pero la victoria nunca se la dio a su hijo Jonatán. Esta es una característica negativa del rey, donde estaba perdiendo el piso, como vulgarmente se dice, o los estribos. Es cuando una persona comienza a sentir el poder en sus fuerzas y no le quiere dar la honra a nadie, quiere quedarse con la honra, le gustan los halagos. Y ahí se queda Samuel con esos halagos. Se juntan todos los filisteos después de esta derrota y se junta un pueblo numeroso. Dice como la arena del mar, de la orilla del mar. Recordemos que Saúl tenía muy poca gente, se había quedado con 3,000 soldados, que era su batallón, y mucha gente del pueblo se escondió en cuevas y en peñascos, en fosas, temiendo el contraataque de los filisteos. Algunos otros pueblos de Israel se juntaron con Samuel, creyendo que él los sacaría de este problema. Pero como pasa el tiempo y Saúl no hacía nada, entonces comienzan a desesperarse y comienzan a desertar del pueblo. Y ahí comete un grave error Saúl. Entra al lugar santo y comienza a levantar el holocausto. No se esperó al profeta Samuel. Y entonces cuando termina, llega el profeta y dice: locamente has actuado. Estamos hablando del capítulo 13. Porque no has guardado el mandamiento de Jehová que Dios te había ordenado. Y sentencia algo muy grave para Saúl. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahí hablamos que hay que guardar lo que Dios nos ha declarado. Saúl en ese entonces se queda con 600 hombres y así termina el capítulo 13, donde ni siquiera tenían herreros propios. Todos los herreros eran filisteos. El pueblo filisteo, astutamente como la serpiente, se había encargado de quitarle todos los herreros. Y entonces no tenían armas el pueblo de Israel. Así llegamos al capítulo 14. Y dice la Escritura, versículo 1, 2 y 3. Se los voy a leer. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Recordemos que
Jonatán era un guerrero natural que Dios usaba, hijo de Saúl, y significa su nombre aquel que Dios ha dado. Recordemos que este hombre viene preparando un camino de un hombre guerrero que se llama David. Como Juan el Bautista vino preparando un camino para el Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Este tenía un siervo que era un hombre que, dice la Escritura, que le seguía, y más que siervo eran hombres que daban la vida por sus jefes, que en este caso era Jonatán. Era un escudero leal, le ayudaba en las batallas, peleaba junto con él. Además, le ayudaba a administrar el ejército que le tocaba. Era un hombre muy, muy fiel a él. Daba la vida por su amigo y por su amo. En este caso, era Jonatán. Recordemos el pasaje de Don Quijote con Sancho Panza, su escudero fiel, ¿verdad? Así tenía Jonatán su escudero. Le dijo que pasaran a la guarnición de los filisteos y no lo hizo saber a su padre. Pareciera que estaba irreverente ante su padre, pero vamos a ver más adelante por qué no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba en él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Ica, de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Veamos qué estaba haciendo el padre. Estaba bajo de un árbol, de una granada, y tenía los sacerdotes ahí junto a él. Pareciera que estuviera haciendo algo bueno, pero no. Simplemente estaba él disfrutando de su reinado. Parece que no tiene la capacidad de reinar. Icabod aparece entre estos nombres y tiene un significado especial. Icabod es la gloria se ha ido. Icabod, la gloria de Dios se ha ido. ¿Dónde estaba la gloria de Dios en el pueblo de Israel? Si estaban bajo sumisión de los filisteos. Saúl no pretendía atacar a los filisteos, no pretendía salir de su problema. Estaba tan acostumbrado que vimos que en el capítulo anterior ni siquiera tenían armas. Pareciera que había hecho un pacto de paz con el demonio, si pudiéramos decirle así, con el enemigo, y estaba tranquilo. Ni me meto con él, ni te metes conmigo. Y los sacerdotes ahí estaban. ¿Y dónde estaba Samuel, el principal sacerdote? El sacerdote que estaba a su lado hacía todo lo que Saúl, el rey, le dictara. No buscaba a Dios personalmente. Y recordemos que o le hacemos caso al hombre o le hacemos caso al Salvador, al Rey. Hagámosle caso a Dios y nunca al hombre. Lo que Dios nos dicte, vivimos bajo su reino. Aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero le pertenecemos al reino celestial. Ahí estaba el sacerdote y estaban muy tranquilos. Ni siquiera se habían dado cuenta de que Jonatán el guerrero había sentido en su corazón ir y acabar con el enemigo. Versículo 4, 5 y 6. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micas, y al otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos,
Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Veamos esta situación y remontémonos como si estuviéramos viendo esta escena. Dice que había un desfiladero. Era el único personaje que sabía por dónde pasar para llegar hasta encontrarse con el enemigo. Y si hablamos de un desfiladero, era un lugar muy difícil de pasar. Se necesitaba alguna agudeza física y mental para pasar entre ese desfiladero. Y le dice, es el único, como les decía, es el único personaje que conocía cómo atacar a los filisteos. ¿Qué don tenía ese hombre ejemplar que Dios estaba viendo su corazón de él? ¿Cómo, en qué momento se le ocurrió decirle, vamos a atacar? Y decir estas palabras que quedan grabadas en la historia y en nuestra mente. Podemos decir en estos tiempos donde estamos en angustia, vamos a pelear la buena batalla. Quizás, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Tal vez te use a ti, tal vez nos use a nosotros, tal vez use un pequeño grupo de gente, pero lo que necesitamos es hacer algo. Aquí Jonatán está haciendo algo diferente. Está yendo a enfrentarse con el enemigo. Y en sus palabras declara su fe, extraordinaria fe, pues no es difícil para Jehová salvar. Pues no es difícil para Jehová salvar. Grábate esto en la mente y ponlo en tu corazón. Pues no es difícil para Dios salvar, con muchos o con pocos. Él nos puede salvar. Para Él no hay nada imposible. Y este guerrero lo reconoce y lo declara, se lo declara a su siervo, a su paje de armas, a su escudero, a su amigo. Y veamos la respuesta en el versículo 7 del paje, como si fuera la respuesta del Espíritu Santo que lo está animando. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Miren qué hermosas palabras para los tiempos difíciles. Cuando Dios nos habla de esta manera, haz todo lo que tienes en tu corazón. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve. Es una orden. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. ¿Será acaso el Espíritu Santo que movía a este paje para empujar a este guerrero a pelear la buena batalla? Seguramente que sí. Dios nos está hablando, Dios te está hablando y te está diciendo, ve, lo que tengas en tu corazón, yo estoy contigo. No te detengas. Lo que pienses, lo que tengas en la mente. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Él le dice cuál es la intención de su corazón. Y veamos aquí la estrategia siempre debe haber una estrategia de este hombre guerrero, de Jonatán. Le dice, versículo 9 y 10, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, está hablando de si los filisteos le dicen, cuando los vean frente a frente, espérense ahí, hasta que lleguemos nosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Me imagino yo que iban a quedar a cierta distancia, los filisteos los iban a ver y les iban a decir, no pasen de aquí, vamos para allá. Versículo 10. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto
nos será por señal. ¿Qué está pidiendo Jonatán? Una señal divina de no equivocarme. Muéstrame, Señor. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, muéstrame tu camino, Padre eterno? Muéstrame cuál es tu voluntad en mi vida. ¿Qué debo de hacer en este asunto? ¿Cómo debo de actuar? Y aquí le está pidiendo una señal. La señal es, vengan a nosotros, pásenle. Seguramente los filisteos mostrarían cierta, como eran 2 personas solamente, pensarían que vinieran a acercarse a ellos para unirse a pelear contra Israel. Sería el pensamiento de ellos. Pero ellos están diciendo, si nos dicen eso, esto es una señal de que Dios nos va a dar este campamento. ¿A quién se le ocurriría pelear contra miles como la arena del mar? Con 2 personas. Ese es un hombre de fe. Es un hombre que cree que Dios nos puede dar la batalla. No importa si somos muchos o si somos pocos. La pelea es de Dios y la gloria es de Dios. Versículo 11 y 12. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Así estaba en 1 Samuel 13:16. Recordemos que cuando llegan los filisteos a acampar alrededor de ellos, muchos se fueron a las cuevas. Y estos hombres están pensando, estos son que se vienen a unir con nosotros. Versículos 12 y 13. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Sube tras mí. Qué fe de este hombre, ¿no? En este momento, lo único que le dice a su paje, yo voy a pelear, porque Dios me ha entregado. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Antes de que lo entregaran, que lo llevaran a la cruz, cuando fue entregado por Judas, llegaron un grupo de soldados que les dijo, estuve con ustedes ahí y nunca me detuviste, anduve en las sinagogas y nunca me dijiste, dejad ir a estos, porque esta pelea es mía. Así está diciendo este joven guerrero. Esa es la fe de un hombre de Dios. Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Probablemente era una muralla de piedra muy, muy alta. Y tras él su paje de armas, el Espíritu Santo. Y a los que caían delante de Jonatán, cuando iba subiendo, iba matando gente, se iba tumbando, su paje de armas que iba tras él, los terminaba de matar. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. 2 contra 20 hombres. El 10% acabando. En espacio de una yugada de la tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, recordemos que habían salido ejércitos de los filisteos a investigar, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. La tierra tembló, segunda señal poderosa de nuestro Salvador. Él estaba peleando la buena batalla. Dios pelea nuestra buena batalla contra todos nuestros adversarios. De Él es la victoria. Y la tierra tembló, pues hubo una gran consternación. Versículos 16 y 17 dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaab de Benjamín como la multitud estaba turbada,
e iba de un lado a otro y era desechada. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Los centinelas que pertenecían al pueblo de Israel, estaban asombrados. Cómo la gente, los enemigos, tenían miedo, iban de un lado a otro, se habían vuelto como locos, no sabían qué hacer. Esto es algo increíble para los ojos de los centinelas. Sus enemigos estaban turbados, de un lado a otro, deshechos, matándose unos a otros. No se puede creer, como si los virus se mataran unos a otros, si acabara esto de un momento a otro. La obra del Señor matando y desechando toda plaga contra la humanidad. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que el que faltaba era Jonatán y su paje de armas, su hijo y su siervo. Estaban peleando la batalla y ni siquiera el rey se había dado cuenta de eso, ni el pueblo. Qué relajado estaba el pueblo. Qué increíble. Acuérdense que el profeta Samuel había dicho que ya iba a ser destituido Saúl, que Dios iba a buscar otro hombre conforme a su corazón. ¿Cuál es el corazón del Padre? ¿Cuál es el corazón de nuestro Salvador? Peleando la buena batalla, construyendo almas, restituyendo corazones, siempre mejorando la vida del hombre. Nunca se ha relajado. Y aquí vemos a un rey pedido por los hombres, puesto por Dios, relajado, sin querer trabajar, sin querer hacer algo, cómodo con su reinado. Pero estaba su hijo, que Dios estaba levantando. Cuando se da cuenta, el rey Saúl dijo a Ahías, que trajera el arca del pacto. Dice, como si fuera el arca un amuleto, tráelo para pelear, para que esté con nosotros. Se habían olvidado del dueño del arca, del que había ordenado el arca. Lo único que querían era esa caja, simplemente como un amuleto. Mucha gente trae una cruz como un amuleto y se olvida de quién cargó esa cruz. Dijo Saúl, trae el arca, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel, ni siquiera estaba con él, ni siquiera con los sacerdotes. Versículo 19 y 20. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con los sacerdotes, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Una gran batalla. Recordemos que los filisteos eran como la arena del mar. Entonces, estaban peleando una gran batalla. Aumentaba e iba creciendo en gran manera, dice la Escritura. Gran batalla en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Ni siquiera, no me interesa eso. En otras palabras, vámonos. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Vemos cuando Dios pelea, trastorna la mente de los guerreros enemigos, y entre ellos se acaban y se matan solos. ¿Qué espectáculo estaría viendo primeramente Jonatán y su escudero? Luego aquellos hombres que vieron centinelas, y ahora era el rey y todo el pueblo.
Se mataban entre ellos los enemigos, se estaban haciendo pedazos. Nuestra batalla la librará nuestro Salvador. Él ya ganó nuestra batalla en la cruz del Calvario. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Todopoderoso. A Él se le dio toda autoridad. Por eso en el nombre de Jesús declaramos que esta batalla está ganada. Ya la ganó nuestro Rey. Él nos da la vida. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron del lado de Israel, que estaban con Saúl y con Jonatán. Todos aquellos que si habían salido de Israel, ahora regresaban. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Se unió mucha gente ya con el pueblo de Israel. Versículo 23, y hasta aquí vamos a terminar en esta ocasión porque esta palabra, este capítulo es largo. Mañana continuaremos. Terminamos así. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-aven. Recordemos esto. Así salvó Jehová a Israel aquel día. ¿Cómo nos salvó? Que el enemigo tuvo confusión. Y Dios permitió esta victoria, no por Saúl, sino por un guerrero valiente, su hijo Jonatán, y su compañero de armas, su paje. Estos dos hombres, con el corazón dispuesto a pelear, a dar la vida por todo un pueblo de Israel, le creyeron a Dios. Y Dios es lo que espera. Hombres que le crean a Dios, mujeres que le crean a Dios, jóvenes que le crean a Dios, que peleen la gran batalla todos los días de la vida. Hoy estamos peleando una gran batalla, pero no es nuestra batalla. Es Dios el que pelea por nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad, pero Él es el Todopoderoso. Padre, te damos tantas gracias por esta palabra que tú nos das, Señor, de que peleemos la batalla. Señor, gracias Espíritu Santo por llegar a nuestros hogares, a cada casa que está orando en estos tiempos. Respáldanos, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mañana continuamos del versículo 24 en adelante para ver en qué termina esta gran batalla. Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana.